El mejor de los abrazos para todos ustedes. Celebramos nuevamente que es viernes y celebramos que hoy nuevamente está con nosotros una persona a la cual le tenemos un agradecimiento eterno por todos los aportes que nos viene dando en cada encuentro que tenemos en ese desarrollo de un programa llamado Espiritualizarse con Gonzalo. Le doy la bienvenida a nuestro muy querido amigo del alma y del corazón, nuestro muy querido Gonzalo. Gonzalo, un gran abrazo, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros. Encantado, ya lo sabes, encantado. Gracias. Aquí me hicieron reclamo la semana pasada, que Ah, estaba, ¿dónde está Gonzalo? Pues ya está aquí de nuevo. sí, Una pequeña afectación como está dando por todas partes de una pequeña congestión, pero ya por fortuna lo tenemos de nuevo con nosotros, cosa que agradecemos enormemente. Gonzalo, un tema maravilloso que vamos a hablar hoy, que es un tema a veces incomprendido, a veces interpretado de una manera diferente. Cuando hablamos de milagros, ujú. ¿qué son los milagros? ¿Se producen los milagros? ¿Existen los milagros? ¿Cómo interpreta este tema Gonzalo Rodríguez Fraile? Bueno, vamos a ver, desde mi punto de vista, claro, porque Sí, desde mi punto de vista los milagros no existen, ¿no? Lo que pasa es que llamamos milagro a todo eso que ocurre y que no nos podemos explicar por qué o cómo ocurre, ¿no? Fíjate que ya San Agustín hace muchísimos años, ¿no? El año, pues, no sé, 400 y pico después de Cristo, ¿no? Dijo, no existen los milagros contra la ley de la naturaleza, sino que existen los milagros contra lo que sabemos de la ley de la naturaleza, ¿no? Entonces, hombre, ahora ya ha pasado, pues no sé, 1700 años desde esa frase, ¿no? Y sabemos un poco más, ¿no? Por los adelantos científicos, entre otras cosas. Entonces, vamos a ver, eh, lo que dijo San Agustín es correcto, lo que pasa es que lo expresó mal, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley de la naturaleza es la más básica de todas las leyes, ¿no? ok. Universales de las que hemos hablado en más de una ocasión. Entonces, efectivamente, contra la ley de la naturaleza, pues nadie puede cambiar agua en vino, pero las leyes superiores sí permiten cambiar las inferiores. Entonces, fíjate que en física moderna, uno de los, una de las cuestiones, ¿no?, que está dando más que pensar a todos los científicos y están buscando distintas interpretaciones, es el problema del famoso efecto observador, ¿no? Como un electrón, pues es una onda de probabilidad y cuando es observado, ¿no? Se colapsa en una bolita, ¿no? Entonces, fíjate que contra esto, y lo hemos comentado, pero no es malo repetirlo, pues ha habido distintas interpretaciones, ¿no? La de Copenhagen, los universos paralelos, en fin. Pero la que nosotros creemos, ¿no?, que es la que funciona, es la tercera interpretación, que es que la consciencia, no la mente, la consciencia, que está por encima de la mente, ¿no? Es la que colapsa esa función de onda, ¿no? Es el efecto, el famoso efecto observador. Fíjate que incluso en el Evangelio Jesús nos dice, cosas más grandes haréis vosotros. Claro, haréis vosotros en un momento posterior de nuestra evolución, cuando estemos ya perfectamente conectados con la conciencia y trascendida, ¿no?, la mente y la personalidad. Entonces, yo creo que, por ejemplo, para un ángel, ¿no?, cambiar agua en vino, pues es facilísimo, ¿no? Es hacer así y ya está, ¿no? Pero para nosotros todavía no, claro. Por lo tanto, yo creo que los milagros no existen, ¿no? Lo que pasa es que a veces desconocemos los mecanismos por los cuales ciertas cosas se producen y a eso lo llamamos milagro, porque claro, no Claro. sabemos cómo ha sido. Recuerdo que hay un libro muy bonito, ¿no?, de Anita Morjani, como sabes, es una mujer que tuvo una experiencia cercana a la muerte, Hermoso libro. que tenía pues unos tumores enormes, ¿no?, como pelotas de, y de repente en 48 horas, pues ya, y todos los médicos y todo el mundo pues hablaba de milagro, ¿no? Sí, claro, es verdad que han desaparecido unos tumores pues por un mecanismo que desconocemos, ¿no? Pero eso no va en contra de la ley, porque si fuera en contra de la ley no hubiera podido ocurrir, ¿no? Lo que va es en contra de lo que sabemos de la ley, ¿no? Claro.
Entonces, yo creo que, por lo Claro, tanto, nosotros humanamente le decimos milagro a algo claro, que porque no no le tenemos encontramos explicación. explicación. Claro, porque no encontramos explicación, pero no porque sea milagro, ¿no? O sea, si, vamos a ver, en un momento determinado futuro, ¿no? De nuestra evolución, sabremos perfectamente la explicación de eso y de todo lo demás, ¿no? Pero de momento, pues algunas cosas para nosotros son milagros, ¿no? Porque no comprendemos el mecanismo por el que se producen, ¿no? Y eso es lo que yo pienso al respecto, ¿no? Y milagros, como lo interpretamos nosotros, Gonzalo, hay todo el tiempo. Todo el Hay tiempo. todo el tiempo. Hay muchas cosas que nosotros no comprendemos, que no logramos. Lógicamente, uno no puede, como usted siempre lo ha dicho, comprender lo que no entiende, ¿no? Sin entendimiento no, o sin comprensión no hay entendimiento. O sea, es algo que necesitamos a veces encontrar la explicación. Al no encontrarlo, lo atribuimos a un fenómeno ah, de una dimensión mayor que indudablemente está ahí, pero que nosotros también estamos llamados a conectarnos con esa elevación de conciencia, Gonzalo, para que un día podamos también ser partícipes activos de todo lo que en algún momento dijo el maestro, ¿no? O sea, cosas más grandes verán. Claro, claro. Dijo más, dijo, si tuvierais fe, moveréis montañas. Claro. Dijo más, ¿no? Claro, lo que pasa que efectivamente a nuestro nivel evolutivo, pues eso todavía no se puede hacer, ¿no? De la misma manera que un perro, pues no puede aprender álgebra, ¿no? Por su nivel evolutivo, ¿no? Entonces, nosotros estamos donde estamos evolucionando y como tú muy bien dices, en algún momento, por supuesto, contactaremos, ¿no? Con esas profundidades de la conciencia, conectaremos con ellas, ¿no? De manera que podamos, de alguna manera, afectar a la manifestación física, ¿no? Pero de momento, pues no podemos. Ahora ya sabemos, creo, ¿no? Que la causación es descendente. O sea que todo lo que se produce en el mundo físico tiene una causa en los mundos, digamos, espirituales, ¿no? O de dimensiones más sutiles. Y igual que esa causa puede ser una, puede ser otra, ¿no? Y pueden cambiarlo y pueden hacer lo que quieran con el mundo físico, claro. Fíjate que muchas veces, como tú bien dices, milagros hay todos los días. A eso lo llamamos sincronías, ¿no? De repente, pues ocurren cosas que no nos explicamos por qué, ¿no? Pero ocurren, ¿no? Y cuando estamos pendientes de observarlo, lo vemos todavía con más claridad, ¿no? Pero eso se debe a que todo lo que aquí ocurre, porque esto es una escuela de almas, o sea, todo lo que aquí ocurre está dirigido por arriba, ¿no? Entonces hay milagros, digamos, como más evidentes, ¿no? Por ejemplo, que te desaparezca en 48 horas un tumor del tamaño de un melón, ¿no? Claro, O de una, claro. pero hay muchos milagros diarios mucho menos evidentes, ¿no? Que muchas veces ni los percibimos como tal, ¿no? Decimos, fíjate, cuando usamos la palabra casualidad, fíjate qué casualidad. Bueno, en el universo no hay casualidades, no hay casualidad alguna. Acuérdate también de la enseñanza del maestro, ¿no? Hasta el último pelo de tu cabeza está contado. Sí, Eso no deja mucho sitio para la casualidad, ¿no? Lo que pasa es que en vez de llamarlo casualidades, lo deberíamos de llamar causalidades, ¿no? claro. Y entonces lo entendemos mejor, ¿no? Pero hay milagros diarios, o sea, cosas inexplicables, muchas veces pequeñas, ¿no? Oye, nos hemos encontrado con una persona por algún motivo, o, ¿sabes? Que a lo mejor hacía años que, yo qué sé, ¿no? O sea, en la vida hay muchas cosas que los maestros espirituales llaman sincronías, ¿no? Que para la explicación humana normal, lineal, racional y científica, pues son milagros, entre comillas, porque todavía no hemos demostrado empíricamente, ¿no? El mecanismo por el que se produce, pero ya tenemos una cierta comprensión de que la conciencia crea la realidad, de que eso no la tenía San Agustín, claro, en el año 400 y pico después de Cristo, que entonces se pensaba que el mundo espiritual y el mundo físico estaban totalmente separados, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿cómo podía uno influir en otro? Pues a eso lo llamaban milagro, porque no se sabía el mecanismo, ¿no?
Ahora se sabe que el mundo físico no está separado del mundo espiritual. De hecho, el mundo físico es el mismo mundo que el espiritual, pero más denso. Y por lo tanto comprendemos la influencia del mundo espiritual en el mundo físico, aunque todavía no sepamos los mecanismos exactos de cómo se produce, pero al menos comprendemos la realidad de Claro. forma distinta, ¿no? Y comprendemos la influencia de las dimensiones superiores en las dimensiones inferiores. De hecho, comprendemos más, comprendemos que no hay separación entre ellas, ¿no? Que el universo es un lugar de distintas frecuencias, de distintas vibraciones, pero no es que lo físico sea distinto de lo espiritual, ontológicamente hablando, ¿no? Simplemente lo físico es lo espiritual más denso. Y Ah, entonces, por lo menos ya, tema de los milagros, pues lo vemos de otra manera, sí. ¿no? Gonzalo, hace unos días atrás y le comento aquí un poco algo que, pues que viví con unos amigos que estábamos conversando, fuimos a almorzar, estábamos todos juntos y pues lógicamente el tema aparece, el tema en el cual hemos venido aquí hablando en el canal. Entonces yo hice algunos comentarios y una persona que estaba ahí, que es un gran amigo que aprecio mucho, me decía, yo a usted lo quiero mucho, pero yo no creo en nada de eso. De Ya, por ya, sí me dijo, yo no creo ni en Dios. ya, Y dije, bueno, bueno, está muy bien, es respetable. Y empezamos a conversar, mucho menos en los milagros, dijo, "Ah, perfecto. Pero como media hora o una hora después, no recuerdo tanto qué tanto tiempo fue, dijo, se involucró un poco en la conversación, Gonzalo, y dice, mi mamá tenía unos tumores en el hombro. ujú, Alguien le dijo que existía un médico que se llamaba José Gregorio Hernández, ujú, que operaba. ujú, Fue un médico venezolano, no sé si tenga referencia, Gonzalo. No, bueno, aquí en esta parte del mundo, José Gregorio Hernández tiene una repercusión, una connotación muy importante. Y la persona que les habló de José Gregorio, pues les explicó cómo era el procedimiento y dejaban al lado de su cama esa noche de su mamá un algodón, un alcohol y una cuchilla y ya, todo el mundo se fue a dormir. Él mismo contando, alguien que decía que no creía en nada de esto, ni milagro ni nada. Dice la mañana siguiente, cuando nos levantamos y mi mamá se despierta, mi mamá tenía una pequeña raya en el hombro, una rayita, pero los tumores ya no estaban. Y al día siguiente la rayita también desapareció. Dijo, y pasó así. Entonces yo le dije, ¿y eso no es un milagro? claro. Hay cosas que no entendemos. ¿Cómo sabes cómo ocurrió? Le podías haber preguntado, ¿no? Claro, Claro, dime claro. cómo ocurrió, ¿no? Mira, es que yo creo que una de las cosas que tú has dicho y que es importante comprender, ¿no? Y quizá tu amigo debería reflexionar sobre esto, ¿no? Lo que ocurre es que la gente que dice no creer en Dios, ¿no? Vamos a ver, lo que está diciendo es que no cree en el Dios que le han contado cuando él era niño, ¿vale? O sea, vamos a ver, yo tampoco, en ese sentido, ¿no? Ya, claro, Sí, es decir, si por Dios entendemos un señor de barba blanca, ¿no? Que está sentado ahí arriba en un trono, que se enfurece, que nos castiga, que se alegra, que se pone triste o contento, no sé, pues, que está fuera de nosotros de alguna manera, ¿no? O separado de nosotros. Yo tampoco creo en ese Dios, ¿no? Es un Dios infantil, es un Dios mítico, y muy poca gente cree ya en ese Dios, ¿no? Ahora bien, cuando le expliquemos a tu amigo que el universo es multidimensional, ¿verdad? Y le expliquemos el principio antrópico, ¿no? O sea, que nos explique cómo ha ocurrido todo lo que ha ocurrido en la creación con esa precisión, porque si se hubiera cambiado una milésima de la materia, la antimateria, la fuerza esta, la fuerza aquella, pues no, o sea, pensar que lo que vemos y observamos en los mundos físicos, ¿no? En lo creado, está hecho por casualidad, sería un poco como pensar que puede pasar un huracán, ¿no? Por aquí, por donde yo estoy ahora, coger todas las piezas de metal que salen volando y ensamblar un Boeing 747, ¿no? O sea, claro. eso no ocurre, ¿no? Entonces yo creo que el problema que muchas veces las personas tienen en decir no creo en Dios, lo que realmente están queriendo decir es no creo en el Dios
de la religión o en el Dios que me han contado de pequeño, ¿verdad? Y eso me parece lógico, porque es que realmente eso, esas explicaciones están a un nivel que se llama mítico, ¿no? Digamos, en términos del desarrollo de la línea cognitiva explicada por los investigadores, ¿no? Y la humanidad ya está en una época racional, ¿verdad? Y necesitamos otras explicaciones sobre Dios en la que sí podamos creer, ¿no? Entonces, el problema de esto es que a veces la gente cuando ve que hay un bebé y agua sucia en el baño, pues tira al agua y tira al bebé también, ¿no? Y entonces yo lo que propongo es que tiren el agua sucia, pero que dejen al bebé en la Claro. bañera, ¿no? Entonces, hay una causa primera, ¿verdad? De todo lo que ocurre en el universo. Y a esa causa primera, ¿cómo le vamos a llamar? Si no le queremos llamar Dios, le llamamos el absoluto. O sea, o como tú quieras llamarle, si el nombre que le pongamos no va a cambiar lo que es, ¿no? Pero todo lo que ocurre tiene que tener una causa primera, ¿vale? Entonces, a esa causa primera es a lo que yo llamo Dios, ¿no? Y vamos a ver, Dios no es antropomórfico, Dios no tiene ego, Dios no castiga, Dios no se enfurece, Dios no se alegra, Dios, claro, eso es lo que ya las personas inteligentes dicen, no me sigan contando esto, por favor, porque entonces eso no es Dios, ¿no? Pero a lo mejor tu amigo lo que sí podría creer es en una causa primera, ¿no? Y podría creer en una última dimensión del universo donde la vibración es infinitamente rápida, por eso el tiempo es cero, ¿verdad? Y contiene toda la información del universo, ¿no? De ahí para abajo se va haciendo más densa la vibración, se pierde un poco de información, claro, porque ya no se puede tener toda si no vibra infinitamente rápida, y empieza a haber una cierta sensación de discurrir del tiempo, ¿no? Entonces, no, vamos a ver, pensar que todo lo que ocurre es por casualidad, ¿no? Eso no lo piensa ya casi ningún científico hoy. No te digo ya ninguna persona normal o ningún maestro espiritual, digo ningún científico, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que si a tu amigo, como a otras muchas personas, se les pudiera ofrecer una mejor explicación, ¿no? De qué es eso, ¿no? Que entendemos por Dios, pues a lo mejor sí volvería a creer en Dios, ¿no? Y una vez más, si se le diera una explicación como la acabamos de dar de los milagros, pues no tendría objeción, ¿no? Porque estas cosas han ocurrido y ocurren, ¿no? Mira tú el que me acabas de contar, y creo que era su propia madre, ¿no? Sí, Entonces, claro, mire, mi hijo, no creas en los milagros, no existen los milagros, pero sí existen otras dimensiones, ¿verdad? Que causan cosas en esta, ¿no? Y que cuando las causan siguen unas leyes, que son las leyes universales. Y eso es tan evidente que es difícil no creer en ello. No sé si me explico. Ahora, claro, lo otro, pues claro, yo tampoco creo en un Dios barba blanca, castigador, claro. enjuiciador, que manda a unos al infierno. No, no. Sí, Dios lo que hace es que crea almas y luego las ayuda, las asiste en su proceso evolutivo, por mucho que ese proceso evolutivo a veces sea un poco doloroso, ¿no? claro. Pero también te pasó a ti y a mí cuando educamos a nuestros hijos, ¿no? Que tuvimos que hacer algunas cosas para que aprendieran que bueno, que eran un poco dolorosas, ¿no? Pero es el proceso de aprendizaje. Me pasó a mí cuando aprendía matemáticas en el colegio, me equivocaba con las primeras ecuaciones, ¿no? O sea, que ese es el asunto, ¿no? El asunto es que la gente muchas veces dice, como no creo en el Dios que me han contado, pues no creo en ningún Dios. Eso no es acertado, en mi opinión, intelectualmente, ¿no? Una cosa es no creer en el Dios que te han contado y otra cosa no es creer en ningún Dios, ¿no? Porque tiene que haber una primera causa. Claro. Gonzalo, ¿cómo ha sido esa experiencia? Esa experiencia que usted ha tenido y que tiene frecuentemente en las universidades. Porque usted visita, lo invitan muchas universidades a compartir este tema, que cuando nosotros le damos la mirada de, y lo hemos hablado los dos en privado,
de Gerardo Smedlin, que ha sido alguien, pues indudablemente un referente muy importante en su vida, en mi vida, en la vida de muchas personas, pero había una mirada romántica, ¿no? Cuando hablábamos de la magia del amor, yo recuerdo que cuando escuché la magia del amor salí corriendo. Sí, sí, no me pareció el título más apropiado, pero vamos, Claro, entiendo lo que quiere decir. aunque hoy en día lo entiendo, lo comprendo y Sí, por supuesto acepto totalmente que la intención era maravillosa, pero cuando uno escuchaba eso, uno decía la magia del amor. Sonaba muy, muy rosa, ¿no? Algo muy, muy, muy amoroso, que sí. me parece maravilloso. Pero usted incluyó en toda esa investigación el tema de la física cuántica y profundizó. Entonces, y hago este paralelo hablando de este tema, Gonzalo, precisamente con lo que conversaba mi amigo, porque cuando usted se para en una tarima de una universidad donde hay un montón de científicos Sí. o personas que académicamente tienen una cantidad de información y usted empieza a hablar de esto, ¿cómo es la reacción de ellos cuando empiezan a comprender esa unión que siempre ha estado, pero que la hemos separado a lo largo del tiempo? Pues mira, esto debe ser un milagro, pero nunca he tenido problema, porque las cosas hay que explicarlas bien. Eso es todo, ¿no? O sea, si se explican bien, pues se explican, ¿no? O sea, Claro, empecemos por el principio, si tú quieres, ¿no? Cuando voy a una universidad, ¿no? A hablar de este tema, siempre suelo dedicarle, además lo advierto, ¿no? Digo, mira, los primeros 5 o 10 minutos van a ser un poco más aburridos, pero necesito sentar las bases, ¿no? Desde claro. donde luego se va a entender todo lo demás, ¿no? Y sí que suelo empezar por la ciencia, ¿no? Y decir, mira, vosotros seréis científicos o arquitectos o abogados o filósofos, porque claro, en las universidades hay muchas disciplinas, ¿no? Pero los que no sepáis ciencia, porque no es vuestra profesión, ¿no? O vuestra carrera, pues dejarme que os explique tres cositas de la ciencia, ¿no? Y entonces les explico cómo la ciencia ha demostrado que el universo es multidimensional. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es una dimensión? ¿No? Que sí, Claro. Y entonces cuando les explico qué es una dimensión, ¿no? Bueno, pues eso se entiende, porque, ¿sabes? Como cuando explicas que el agua es H2O, pues mira, hay dos moléculas de hidrógeno o de oxígeno y una de hidrógeno o de oxígeno, perdón, dos átomos y eso forman una molécula de agua, ¿no? Y se puede explicar, o sea, bien. Entonces, hasta donde la ciencia puede explicar las cosas, uso la ciencia. Claro, luego les advierto que la espiritualidad es transcientífica y transracional. Por lo tanto, la ciencia no va a explicar lo que han explicado los místicos. Pero lo bueno de lo transracional es que nunca es irracional, ¿no? Y por lo tanto, puede haber una explicación racional. Al menos la ciencia puede crear un contexto mental donde lo que decimos extrañe menos. No sé si me explico, ¿no? Entonces, es verdad que, en mi humilde opinión, todo lo que dice Gerardo Smelling es verdad y es maravilloso, ¿no? sí, Y es verdad que a mí mismo me ayudó muchísimo en mi evolución, sobre todo porque llegó a mis manos al final ya de esas miles de horas, ¿no? Con lo cual pude valorar más, creo, pues algunas de sus explicaciones que hubiera valorado si hubieran llegado antes, ¿no? claro. Pero es verdad que esa información no está presentada para llevarla a una universidad. ¿Me explico? Entonces, lo que yo he intentado hacer con esa información es academizarla, como en alguna charla te he contado, ¿no? Entonces, ¿cómo la academizo? Bueno, pues imagínate que Gerardo Smelling dice una cosa, la que sea, ¿no? Pero también la ha dicho Einstein. Pues Claro, entonces, como dice Einstein y como dice Smedlin, ya está academizada. O, por claro, ejemplo, todos los estudios, por ejemplo, toda la evolución de la conciencia ha sido estudiada ya, digamos, científicamente, aunque no empíricamente, pero no es lo mismo científicamente que empíricamente. Entonces, me reafirmo en lo que digo, ha sido estudiada científicamente, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de la evolución de la conciencia, ¿verdad? O del crecimiento espiritual, pues lo único que tengo que hacer es citar a 7 autores más, junto con Smelling, y ya está academizado. claro. Claro, claro. Entonces, creo que eso es importante para ir a la universidad. Sí es verdad, y esto te lo admito, que a mí me parece un poco milagroso, entre comillas,
no tener problema cuando voy a hacerlo porque todo el mundo lo acaba entendiendo, ¿no? Pero creo que es que la humanidad necesita ya una evolución a estos puntos de vista, ¿no? Porque es que si no, nos vamos a seguir matando, ¿no? Y no vamos a poder gestionar la tecnología que viene. Y por lo tanto, cuando eso es necesario, yo siento como una ayuda que viene de arriba, ¿no? Fíjate que muchas veces cuando tú dices, cuando me subo ahí al atrio para dar una conferencia en la universidad, yo como que noto que hay como una energía que entra por aquí y sale y se apodera de la sala y como que abre las mentes para que la Wow. gente lo escuche, O ¿no? sea, ¿Sabes? siente eso, Gonzalo, siente esa Sí, conexión. porque si no, como tú bien dices, es milagroso no tener más problemas, ¿no? Fíjate que el propio Jesús decía que sus palabras, decía Jesús, mis palabras caen en 4 tipos de terreno. ¿Te acuerdas? En el Evangelio, 4 tipos de Sí, terreno. Uno fértil, uno pedregoso, uno no sé qué. Ok. Claro, ni tú, ni yo, ni nadie vamos a tener más sabiduría que Jesús, ¿no? Por lo tanto, incluso nosotros con menor sabiduría, si nuestras palabras no caen en esos 4 tipos de terreno, sino que muchas de ellas caen en el buen terreno, ¿no? Es porque de alguna manera tenemos una ayuda, ¿sabes? Fuera de nosotros, porque, o sea, no somos nadie como para que tengamos una fuerza personal que nuestra palabra. Yo creo que tenemos una ayuda de, llámalo como quieras, ¿no? Del Espíritu Santo, de la divina, gracia, de la conciencia, superior. sea superior. Pero ¿por qué? Porque ahora es necesario ese cambio. Mira, a lo mejor, si lo que estamos planteando tú y yo ahora, ¿no? Lo planteáramos 100 años atrás en las universidades de 100 años atrás, ahí sí hubiéramos tenido quizá más problemas. Porque el mundo todavía tenía que pasar por unas épocas, ¿no? De desarrollo y tal. Pero ahora lo que estamos planteando es de implementación necesaria y urgente. Y por lo tanto creo que hay una ayuda superior, llámalo como quieras, para que la gente lo entienda, ¿no? Luego además, como verás, una de las ventajas o inconvenientes que yo tengo, pero yo siempre digo, yo no soy un monje, yo no soy un hippie y yo tampoco soy un académico, yo soy un empresario. Entonces me gusta explicar las cosas de una manera práctica, ¿no? A veces he oído a otros académicos intentar explicar estas cosas y es que se van por los cerros de Úbeda, ¿no? Y entonces a veces la audiencia pues ya pierde el, ¿sabes? Claro, claro. ¿Sabes? Claro, se meten en su mundo tal, pero yo siempre soy consciente de que tengo unas personas concretas ahí escuchando y que tengo que intentar ayudarlas, si puedo. Y por lo tanto tengo que decirle las cosas de manera práctica, de manera lógica, de manera que de A pase a B, de B pase a C, no sé, y que la mente de esas personas pueda seguir, ¿verdad? Esas conferencias, no hacerlo muy complicado, ¿verdad? Yo creo que a la gente, mira, todo el mundo lo que quiere tener es más paz y vivir mejor, ¿sí? Y sufrir menos, eso es lo que todo el mundo quiere. Entonces, en cuanto ellos ven, pues no son tontos tampoco, que le estás dando unas pautas que les van a ayudar a eso, pues todo el mundo se interesa, porque esto es curioso. A veces yo noto, cuando empiezo a dar las 5 minutos primeros o 6 minutos primeros de una de esas conferencias, pues claro, la gente, pero en cuanto ya empiezo a hablar del ser humano y el ego y la multidimensionalidad y la paz y la emoción y el sentimiento, o sea, todo lo que afecta al ser humano, ¿no? Según esta nueva visión, ahí todo el mundo está con los ojos, ¿me explico, no? Ahí es donde ves que ya la atención de la gente engancha. Más como les has colocado los primeros 5 o 10 minutos anteriores, pues claro, esto no les resulta ilógico y no les resulta imposible. Y por lo tanto dicen, ahí va, esto que nos están contando, ¿me explico? Y lo que sí me ha ocurrido más de una vez es que se ha levantado una persona y ha dicho, oye, he aprendido más en esta hora y media que en 80 años de vida, ¿no? Entonces, otra vez me ocurrió que se levantó un profesor de la universidad llorando y dijo, joder, qué valiente es usted que ha venido a decir esto en la universidad, que yo llevaba 40 años queriéndolo decir porque tuve una experiencia cercana a la muerte, pero no me atrevía porque no sé qué, y usted ha venido y lo ha soltado. ¿No? Y digo, claro, si es que otra de las cosas importantes en esto es que como yo no tengo nada que perder, solo decir, porque ¿qué es lo peor que puede Claro, pasar? claro, no lo ¿Qué es pueden lo peor despedir que de me la puede pasar? universidad. Digan, este tío está loco, es un imbécil. Bueno, pues que lo digan, a mí no Pasa me nada.
no pasa nada, ¿no? Pero claro, un profesor, si le dicen que es un loco y un imbécil, Claro, pues pierde su carrera académica, pierde ¿no? su Y el trabajo, sí. respeto de sus compañeros. A mí me es igual, porque yo después de la conferencia vuelvo a mi casa y se ha acabado, ¿no? No quiero tener una carrera académica, no persigo nada, solo persigo ayudar, ¿no? Y yo creo que eso facilita a decir las cosas como son, sin miedo a que me critiquen o me ridiculicen. Hombre, ridiculizarme no me pueden ridiculizar, Ya. que pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no estás diciendo tonterías, no sé si me explico, ¿no? O sea que al no tener miedo, que eso es una cosa importante en la academia, ¿no? Los académicos a veces tienen mucho miedo. Ya sabes que el ego tiene tres necesidades, ¿no? La seguridad, el control, pero también tiene esa tercera necesidad de ser querido, admirado, aceptado, admitido por los demás, ¿no? Pero Sí. claro, yo no quiero que me admitan en ningún círculo académico, ni quiero que me den ningún premio Nobel de nada, y por lo tanto puedo decir lo que tenga que decir, y al Claro. que le ayude bien y al que no Con le el ayude, sustento, con el no. sustento de la formación que usted tiene y de la comprensión que tiene. Es que hago esta anotación, Gonzalo, por la siguiente razón, que a veces ocurre, a veces sucede algo como esto, que nosotros nos negamos, uno, a escuchar, por supuesto, a aceptar, Claro, pero también nos negamos a investigar, pero claro, queremos quedarnos con la razón. Es claro, decir, yo escucho un testimonio, una persona escucha un testimonio de un encuentro cercano a la muerte o de cualquier experiencia de este orden que estamos hablando, y aparece la negatividad, primero, a aceptar que sea cierto, segundo, eh, a querer investigar si mm, eso es sí o si es cierto o no, o sea, al querer profundizar, y tercero, con una vehemencia absoluta a negar lo que está escuchando. Es claro, decir, una defensa total de algo que ni siquiera tiene la más mínima base de claro, investigación para él. claro. Pero eso es normal, fíjate que eso es un mecanismo de defensa del ego, ¿no? Eso nos pasa a todos sin querer, ¿no? O sea, es lo natural del ser humano. El ser humano, pues, crece y acaba teniendo una visión del mundo, ¿no? Un paradigma, unas, como yo digo, el color de las gafas por lo que cada uno ve, ¿no? La realidad. Claro, y salir de esa zona de confort da miedo, porque dices, oye, o sea, al final, entonces la gente se aferra, ¿verdad?, a sus ideas sobre la realidad, lo que cree saber de la realidad, como un mecanismo de defensa porque el ego necesita seguridad. ¿Ves? Entonces, ¿qué me da seguridad? Pues lo que yo pienso acerca de la vida, lo que me ha enseñado la cultura, Claro. por ejemplo, la religión, lo que sea, ¿no? Claro, salir de ahí al principio da miedo, es evidente, o sea, es algo que tenemos todos que reconocer, ¿no? Lo que pasa es que a veces nuestro alma nos impulsa a la mente a salir de ahí, ¿verdad? Porque, y a veces no, porque a veces no es el momento para esa persona todavía, Sí, porque tiene que vivir todavía unas experiencias de crecimiento que a lo mejor no viviría si ya su mente comprendiera las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, esto es normal, esto se produce muy frecuentemente, pero es un mecanismo de defensa del ego, claro. Y así hay que comprenderlo. Pero es comprensible, ¿no? Por ejemplo, si en el mundo hay 8.000 millones de personas, ¿qué sí. porcentaje de esas 1.000 millones, 8.000 millones de personas crees tú que tienen una cierta prisa en morirse? Poco. Sí, muy Solo poco. los que estén muy desesperados o, pero vamos, gente que esté feliz, contenta, teniendo una vida positiva y plena, ¿cuántos tienen prisa en morirse? Pocos, ¿no? Pues claro, pero los místicos siempre han tenido prisa en morirse porque saben que van a mejor, no a peor. Sí, Entonces, por eso te digo que la mente, el ego, se aferra a lo conocido. Y salir de lo conocido es un esfuerzo importante para el ego, porque puede perder tiene que enfrentarse a esa necesidad de seguridad y de control que el ego tiene, ¿no? Y lo que dices es totalmente cierto. Pero bueno, para eso está la ciencia, ¿no? Yo creo que la ciencia ayuda más a eso que en ninguna otra disciplina, ¿no? Porque claro, contra los científicos es difícil discutir, ¿no? Tú imagínate que tú y yo tuviéramos un amigo hoy que nos dijera, no, como el agua es H227, pues, hombre, no, mire usted, el agua es H2O.
No, 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 mira por el microscopio, ¿sabes? O sea, eso. Sí, sí, Entonces, yo creo que la gran ventaja que tenemos para hacer ese cambio, ¿no? De mentalidad, de visión de la realidad, es que la ciencia moderna nos está dando una visión de la realidad muy distinta, ¿no? De la física clásica en la que todos nos educamos. Y solo basta, ¿no? Con ver 7, 8 programas buenos de ciencia o leer 2 o 3 libros buenos o lo que sea para ya cambiar tu visión. claro. Cuando ya cambias la visión, ya te abres a otras cosas, ¿no? Pues a otras posibilidades. Fíjate que, yo te lo cuento como anécdota, ¿no? Hace poco yo tuve una reunión en Madrid muy interesante con un hombre que era una buenísima persona, muy inteligente, un gran profesional, un gran médico, pero que me dice que él es ateo. Y digo, ah, pues muy bien. Y me dice, pero quiero investigar las experiencias cercanas a la muerte. Y digo, ¿y eso? Y dice, bueno, porque lo he visto en el hospital continuamente, ¿no? Y entonces tengo que abrir mi mente, Claro, los hechos me están obligando a investigar. Claro, como es un hombre muy inteligente, los pues a hechos. pesar, sí, claro, a pesar de que su, digamos, posición inicial era yo soy ateo, que es como él se identificaba consigo mismo, él se dio cuenta que había otra manera de entender la realidad y a lo mejor otra manera de entender a Dios o al absoluto de forma distinta que le sacaba ya de su ateísmo. Él era ateo, como te decía al principio de nuestra conversación, al Dios que le habían contado. Claro, claro, Claro. Pero claro, es que yo le dije, mira, es que en ese sentido yo también soy ateo. claro. No Tiene hay, toda la razón, claro. y no hay problema, ¿no? Ahora, no puedes, dime, ¿cómo se ha hecho todo aquí? O sea, por casualidad, tú que eres científico, o sea, no, no, claro. Ah, entonces, ¿qué? ¿Dónde está la causa primera? Hombre, visto así, digo, claro, es que así como hay que verlo. Por eso digo, cuando hablas con personas inteligentes, hoy tenemos suficientes datos, hechos y datos, las dos cosas, ¿no? En nuestras manos, como para poderles explicar estas cosas de manera Claro, que son incontestables, ¿no? claro. Pero bueno, Y lo que usted decía hace un momento atrás, Gonzalo, la información está. Hoy está. en día tenemos la información y cuando hago énfasis en esto es por una razón, ¿no? Y lo digo de forma respetuosa y amorosa. Sí, sí. Yo por lo menos, cuando a mí me dicen algo de lo cual yo no sé, Ujú. a mí, Gonzalo me dice, Cristian, es que y yo no sé de ese tema. Lo que me llama a mí la atención no es que yo diga sí o no, es que voy a investigar, voy a buscar información para poder tener un poquito de idea, porque yo no puedo negar algo de lo Que cual no sé. claro. Pero ¿sabes qué pasa, Cristian? Que tú, concretamente tú, ya no tienes mucho ego. Y entonces, al no tener mucho ego, no tienes mucho mecanismo de defensa. Ha desaparecido con el ego. Y por lo tanto, estás abierto, sin miedo, porque no, sabes, para ti los conceptos que tengas en la mente no es lo más importante de tu vida. Lo más importante de tu vida es tu crecimiento espiritual, trascender el ego, ir comprendiendo cada vez más sobre la realidad y por lo tanto el miedo a abrirte a una nueva cuestión ha desaparecido en ti. Pero a lo mejor otra persona que tiene menos nivel de conciencia tiene más ego. Y al tener más ego está presente el mecanismo de defensa. ¿Me explico? Claro. Fíjate, yo suelo decir, el mejor regalo que alguien me puede hacer es decirme algo que yo no sepa. Claro, todo lo demás ya me lo Claro, puedo comprar yo, no sé si me entiendes. Entonces, claro, claro, porque yo, pues, lo que busco es cada vez, si puedo, pues comprender más de la realidad, de la espiritualidad. La espiritualidad es la parte más real de la realidad. Eso ya lo comprende la física moderna, ¿no? Lo dijo Planck, lo dijo Einstein, lo dijo Schrödinger, lo dijo Heisenberg. No es que no lo hayan dicho los padres de la física moderna, ¿no? Pero hay gente, pues, que aún así, pues, se niega a querer abrirse a eso como mecanismo de defensa, ¿no? Bueno, pues poco a poco ya lo irán comprendiendo, porque, como te he dicho ahora, ¿no? Cuando sube el nivel de conciencia, por otros motivos, los que sean, el mecanismo de defensa del ego va desapareciendo proporcionalmente con esa subida, ¿no? Y por eso cuando hablas de mentes abiertas, ¿no? De gente que quiere saber más,
pues hay que esperar a veces a que tengan un poquito más de nivel de conciencia para que tengan menos miedo a abrirse, ¿no? Y luego creo que eso es un tema claro, ¿no? Creo que eso es un tema que hay que respetarlo, pero no pasa más, ¿no? O sea, Claro. Es que cuando aparece el conocimiento, Gonzalo, empiezan muchos miedos a desaparecer. claro, ¿Ah? todos, Entonces, lo que sí implica esto es dedicarle tiempo, claro, ¿no? Hay que invertir, comprarse claro, unos buenos libros, invertir, por supuesto, horas que tal vez pueda utilizarlas para otra cosa, aprendiendo, pero cada vez que uno va comprendiendo algo, los temores van desapareciendo. claro, El miedo, claro, y la comprensión aparece y cuando yo comprendo, claro. entonces esa resistencia que tenemos siempre a todo lo desconocido, pues uno dice, pues claro, es como el tema de los ovnis o tema extraterrestre, Gonzalo, que hay personas que dicen no puede haber otros mundos. Por supuesto que hay otros mundos y por supuesto que estamos en un sistema infinito, Hombre, claro. Bueno, vamos a ver. Estamos en un sistema inmenso, inmenso. más que infinito, porque yo creo que infinito solo es Dios, ¿no? Ok, O el absoluto, ¿no? Lo demás es, aunque sea inmenso, es finito, ¿no? Pero sí, sí, estamos en un, vamos, yo no tengo la más mínima duda, ¿no? De que existen otras civilizaciones. Yo creo que una dificultad con este tema, Cristian, es que hay una confusión, ¿no? En la población, en general entre la gente, ¿no? Entre una cosa que es distinta, ¿no? Que es qué es científico y qué es empírico. ok, Y mucha gente confunde lo científico con lo empírico y dice que lo que no es empírico no es científico. Por ejemplo, tú tienes en tu canal probablemente centenares de testimonios de experiencias cercanas a la muerte, por decir cierto. algo, centenares. Ok. No sé si miles, pero por lo menos centenares. Sí, Entonces, eso es científico, aunque no sea empírico, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo empírico es solo la física y la química. Es lo que podemos verificar por nuestros sentidos, ¿vale? O por la extensión de nuestros sentidos, como puede ser un microscopio o un telescopio, ¿no? Que hace que nuestros sentidos, pues, eh, lleguen más lejos, ¿no? Pero claro, entonces, si eso fuera la definición de la ciencia, las matemáticas no serían una ciencia, porque nadie ha podido pesar un número o saber de qué color es o a qué huele, ¿no? Entonces, la mayor parte, o yo diría la totalidad, ¿no? De los filósofos de la ciencia están de acuerdo que ciencia es más que lo empírico. Ciencia es todo conocimiento válido al que se llega investigándolo, aplicando el método científico a la científico, investigación, claro. pero no que el resultado final pueda ser comprobado empíricamente, porque si no la ciencia no podría progresar. La psicología no sería una ciencia, las matemáticas tampoco, o sea, solo sería la física y la química. Y yo te diría que la física, pues ya casi no, ¿no? Porque claro, cuando hablamos del enigma cuántico, eso ya sale del empirismo, ¿no? La conciencia. ¿Y dónde está la conciencia? ¿Y qué color es? ¿Y quién la ha visto? ¿Y cuánto pesa? Pero no hay otra solución porque funcionan las matemáticas, que también son una ciencia. Entonces, por esto te digo que cuando tú le dices a la gente, no, la ciencia ha demostrado esto, te dicen, no, ¿qué va? Si esto no es empírico. Digo, ya, ya, yo no te estoy diciendo que sea empírico, te digo que es científico. Explico, ¿no? Entonces, muchas veces a las personas es bueno explicarles la diferencia entre la ciencia y el empiricismo, ¿no? Para que no haya una confusión de que solo es ciencia lo empírico. Pero claro, si no, no podríamos seguir avanzando, insisto, ¿no? Ahora la física está lidiando con realidades que no pueden ser de ninguna manera, digamos, verificadas por los sentidos físicos, ¿no? Por Lo lo que tanto, llamamos milagros. claro, y no son empíricas, ¿no? Pero funcionan las matemáticas, ¿no? Entonces, en las matemáticas es el lenguaje de la ciencia. Entonces, en ese sentido, y si me preguntas por Dios, pues yo creo que Dios es el mejor matemático del universo, ¿no? Porque a partir de que empieza la creación, todo sigue reglas matemáticas de inexorable Todo, cumplimiento, ¿no? Claro. todo.
claro, Todo es matemáticas, todo es números. Yo sí, recuerdo tanto, Gonzalo, ya que usted hace esa mención, que en alguna ocasión entrevisté al científico más destacado de mi país, mm, que es el doctor Manuel Elkin Patarroyo. sí, Él descubrió la vacuna de la malaria, es un hombre brillante, inteligente, y yo le pregunté, en ese tiempo estábamos con el equipo de trabajo y ¿cómo hizo para descubrir la vacuna? Fue una pregunta, ¿no? sí, Y él dice, no, yo no descubrí la vacuna, yo descubrí la fórmula matemática, fue la respuesta, que claro, me llevó a entender la vacuna. La claro. fórmula matemática. Y eso se me quedó grabado ese día y empezó uno a entender que todo es números, Todo es información. información, Entonces, energía más información. claro, entonces como todo es información, al final todo es números. Fíjate que de alguna manera, como funciona un ordenador, o sea, un ordenador recibe unos y ceros y a través de esos unos y ceros, que es lo único que recibe, bits, fíjate la imagen que estamos aquí viendo en la pantalla y el vídeo, y ves, todo es información. Y la información sigue las reglas de las matemáticas, evidentemente. Y en las matemáticas, pues los números son muy importantes, ¿no? Entonces, así es, no, vamos, no queda duda, vamos a... Mira, hay un libro que le puede interesar mucho a la gente que le guste estas cosas, ¿no? Que lo leí hace años y me gustó mucho, ¿no? Es un libro de un gran pensador y un científico que se llama Erwin, con W, Erwin Laszlo, con Z, L-A-S, Las, Laszlo, Laszlo, L-O, ¿vale? Laszlo. Sí, es un hombre, es de Centro Europa, él, ¿no? Y el libro se llama El universo in-formado, el universo informado, ¿no? Y explica con mucha claridad lo que tú estás diciendo, ¿no? Y por lo tanto así es, ¿no? Entonces, bueno, esto es cuestión de ir explicándolo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien me dice, oiga, lo que usted dice no es científico, digo, no, usted lo que me quiere decir es que no es empírico, no que no sea científico, y ya está, se acabó la discusión. ¿Me entiendes? Pero esta cosa, claro, Claro, hay que saber explicarlas y hay que saber contestar las preguntas y eso requiere mucho tiempo de estudio, porque claro, tú cuando vas a dar una conferencia te la puedes preparar a lo mejor en 3 horas, ¿no? Lo que no te puedes preparar en 3 horas son las respuestas a las preguntas que no sabes cuáles van a ser. Entonces, eso sí que necesita muchas miles de horas de haber mirado claro, todo bien, pues para poder contestar sí, adecuadamente, ¿no? A las dudas que, claro, además muchas veces las dudas que te pregunta la audiencia, ¿no? Ya te las has preguntado tú mismo al empezar tu investigación, igual, ¿no? Porque, claro, son dudas lógicas claro. que surgen en las mentes, ¿no? Y entonces, por eso te digo que no suele haber mucho problema, ¿eh? Simplemente, insisto, hay que explicar las cosas bien y bueno, y debe explicarlas también esto es por desgracia, ¿eh? No debería ser así necesariamente, pero por desgracia, el tener un cierto prestigio en la vida, ¿no? Por lo que has hecho antes o por tu formación Sí, ayuda, ¿no? Porque ya sabes que hay un refrán que dice que el nivel de conciencia medio se fija en quién lo dice y solo el nivel de conciencia más alto se fija en qué se dice, ¿no? ¿qué se dice? Exacto. Entonces, muchas veces el quién lo dice, pues al principio tiene un cierto peso, ¿no? Claro, supongo Claro, que si Einstein va a dar una conferencia de ciencia, le va a ser difícil a la gente llevarle la contraria, aunque no estén de acuerdo, claro, ¿no? claro. Entonces, eso también ayuda, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero bueno, esto es algo que no tiene tanta dificultad como parece, pero hay que explicarlo bien. Sí. Claro, por eso en este encuentro que hemos tenido, Gonzalo, usted ha explicado a lo largo de todo esto por qué los milagros no existen, No, no existen, no. que ha sido una explicación maravillosa. Hasta ahora estamos empezando a descubrir que este concepto del milagro, porque lo hemos atribuido a fenómenos que no tienen ningún tipo de explicación, cuando en realidad hay una conexión maravillosa, que es lo que produce este tipo de resultados, porque Claro, el milagro es un resultado de lo claro. cual no comprendemos el origen, pero que está ahí, Está ahí, claro. O sea, eso es evidente. O sea, el universo todo está perfectamente, ¿sabes? diseñado. Diseñado, construido. ¿No? Sí, Entonces, hay muchos mecanismos del universo que todavía no comprendemos, ¿no?
Hombre, comprendemos más que hace 1500 años, que pensaban que la Sí, Tierra era plana y que, o sea, cada vez vamos comprendiendo más de esos mecanismos. Fíjate, tu amigo, ¿no? El científico de la vacuna que dice, no, descubrí la fórmula matemática, claro. Entonces, cada vez sabemos más, pero hay muchas cosas que todavía no sabemos y a eso lo llamamos milagro, por llamarlo de alguna manera. Pero si tú me preguntas a mí, Gonzalo, ¿existen los milagros? Yo tengo que contestarte que lo que existe es lo que no comprendemos cómo se produce. Y a eso lo llamamos milagro, como lo podríamos llamar de otra manera. Pero todo lo que ocurre en el universo, como ya hemos dicho muchas veces en nuestras conversaciones, es la voluntad del absoluto. Y de ahí no se escapa nada, los milagros tampoco. ¿Sabes? Lo que pasa que claro. el mecanismo por el que se produce pues es desconocido, ¿no? Pero ya será cada vez más conocido, ¿no? O sea que eso es así. Claro, poco a poco nos vamos familiarizando con todo esto, Gonzalo. O sea, en la Sí, medida en que vamos aprendiendo, conociendo, evolucionando, por supuesto, partiendo de la apertura. Si la persona tiene la apertura, puede permitirse explorar campos. No, eso yo lo asemejo o hago un ejemplo muy sencillo. A veces nosotros tenemos miedo, o la inmensa mayoría de los seres humanos tenemos miedo de lo desconocido, pero cuando lo conocemos ya no hay miedo. claro, Entonces, lo más inteligente que uno puede llegar a hacer es tratar de conocer, de explorar, de indagar. Cuando ya tengo el conocimiento, me doy cuenta que no había nada de qué tener miedo, pero me claro, di la oportunidad de explorarlo. claro. Por eso hemos insistido tanto. Sí, yo creo que una de las ideas más claras, ¿no? Sobre las que hemos insistido en estas más de 60 conversaciones que llevamos tú y yo en tu Sí, canal, es en la necesidad de la comprensión. Es que arregla todo. claro, Mira, estoy ahora dándole vueltas, estoy pensando en la posibilidad de escribir un tercer libro, ¿no? Sobre el estado místico, ¿no? La conciencia superior, o cómo se vive desde allí, cómo qué ocurre, ¿no? Cómo aparece, cómo se entrena y tal, ¿no? Y siempre que voy a escribir, que se me ocurre escribir un libro sobre alguna materia, pues veo la necesidad de leerme pues 8 o 9 libros buenos, ¿no? Que se hayan escrito claro. sobre eso, ¿no? Porque claro, se trata de aportar algo nuevo, no decir cosas que ya estén dichas, ¿no? Y hay un psiquiatra italiano que se llama Roberto Assagioli, ¿no? Que escribió un libro que se llama Psicosíntesis, que me leí hace muchos años, pero estoy repasándome ahora de nuevo, ¿no? Y claro, cuando habla de la noche oscura del alma, ¿no? Famosa de los Ajá, místicos, o cuando habla de otras cosas, dice lo mismo que digo yo. Dice, es que, y además él lo dijo mucho antes que yo, ¿no? Porque este hombre ya murió, ¿eh? Y dice, claro, es que la comprensión lo arregla todo, es lo que tú acabas de decir, ¿no? claro. Incluso la experiencia en la noche oscura del alma. ¿Por qué? Incluido. Claro, porque o sea, por ejemplo, aunque no sea el tema, ¿no? De la charla de hoy, ¿no? Pero sí es el tema de por qué la comprensión quita los miedos, ¿no? O sea, ¿qué es la noche oscura del alma? Pues un místico tiene experiencias cumbre y luego tiene estados normales, porque si un místico estuviera en una experiencia cumbre todo el rato, sería disfuncional. En una experiencia mística cumbre, tú no puedes levantar el teléfono y pedir un room service, no puedes. Estás como paralizado, o sea, no se Claro, puede, ¿no? Pero claro, la experiencia cumbre es tan maravillosa que todo el mundo quiere regresar a ella, ¿no? sí, Entonces, ¿qué es la noche oscura del alma? Pues en definitiva, cuando vuelves a la conciencia normal, ¿no? Y no te puedes volver aquí arriba, de alguna forma, ¿no? Y entonces empiezas a sufrir porque ya has conocido esto, quieres volver aquí, pero ahora estás aquí y no puedes, ¿no? Pero claro, una vez más la comprensión. Igual que se hace de día y de noche en el universo, ¿no? Todos los días tenemos 12 horas de luz y 12 horas de noche, o lo que sea, en invierno menos o más, o lo que sea, pero vamos, unas horas y otras, pues la experiencia mística es así. Y entonces, comprendiéndolo, se acaba el problema de la noche oscura, porque no puedes aspirar. claro. Es como si, claro, si yo dijera ahora, no, es que a mí me encantaría que fuera de día las 24 horas del día, porque así puedo hacer deporte de noche, de día, Sí, pero es que el universo, o sea, no está hecho así. Entonces tengo que comprender que es necesario que venga la noche para que luego salga el día. Pues, o sea, todo lo que, como tú bien dices, todo lo que se comprende, Sí, no solo es que le perdamos el miedo, es que dejamos de sufrir. claro. Además, ¿comprendes? Porque se comprende. Por ejemplo, imagínate una persona tiene una enfermedad grave y le dan un mes de vida, pero comprende que es un alma, comprende que esto es una escuela de almas, comprende que va a un sitio mejor, comprende que él acaba el curso por la razón que sea,
eso le hace llevar la enfermedad con mucho menos sufrimiento y desde luego mucho menos miedo que si no lo comprendiese, ¿no? Completamente, Gonzalo. Es que la comprensión para Sí, mí, como tú has dicho una cosa muy importante, por eso quiero resaltarla tanto, ¿no? La comprensión para mí es fundamental y todo lo demás es secundario. Para mí, ¿eh? O sea, no quiero decir con eso que otras personas pues tengan otra genética y hayan llegado por otras vías, pero a mí lo que me ha transformado la vida, más que la práctica espiritual, más que ninguna otra cosa, es la comprensión, ¿verdad? Y por lo tanto, yo no puedo aconsejar a los demás ninguna cosa mejor que esa, ¿no? Y además lo tengo contrastado esto, ¿eh? O sea, no, esto no es algo que lo diga solo en mi caso, porque de verdad que yo he recibido muchas veces en mis sesiones individuales y tal, pues a expertos meditadores que luego les ha ocurrido la vida y han perdido la paz, ¿eh? O sea, la comprensión es para mí, sí, es la un concepto práctica espiritual es muy bonita, pero la comprensión claro. tiene un nivel muy grande en la transformación de todos nosotros. Y te lleva más rápido, es que te lleva Sí, muy rápido, ¿no? sí, Claro, la práctica espiritual es muy buena, ¿eh? Que nadie crea que yo estoy desaconsejándola, en absoluto. La práctica espiritual siempre te eleva la energía, siempre te conecta con las dimensiones superiores, o sea, siempre es bueno sí, hacerla. la oración, la La meditación, oración, la meditación, la práctica espiritual, la que sea, ¿no? Pero, pero la comprensión es claro. Bueno, pues garantía. en eso estamos en esta tarea, mi querido Gonzalo. Como siempre, pasa una hora maravillosa. Sí, sí, sí. Decirle gracias a nombre de toda esta familia que se reúne y nos reunimos a partir de hoy a las 12 del mediodía, los días viernes o los encuentros con Gonzalo serán a las 12 del mediodía, hora Colombia. Sí. Hora Colombia. Cada uno de ustedes hace los cálculos en sus países. Pero si Dios nos lo permite y está dentro del plan y del contrato, aquí continuaremos, mi querido amigo, porque poco a poco, indudablemente uno siente el gran cariño de las personas y el agradecimiento de las personas todos los días. Cuando dicen lo que estamos viendo con Gonzalo me ha transformado la vida, estoy entendiendo, estoy comprendiendo. Y cuando la paz empieza a llegar, producto que el sufrimiento ya no tiene más cabida gracias a la comprensión, pues eso es una bendición y eso nos va dando cada vez más la oportunidad de entender que la apertura a escuchar algo diferente a lo que siempre ha gobernado mi vida, pues le estoy dando a mi alma la posibilidad de que vaya poco a poco en ese proceso evolutivo. Mi querido Gonzalo, muchísimas gracias. Dios lo bendiga, gracias. Y yo sé que el próximo viernes ya esa pequeña gripe estará desaparecida. Estará desaparecida si Dios quiere, y si no, Si pues Dios será quiere. porque Dios quiera. Pero espero, Bueno, en todo caso, con ella o sin ella, estaré en condiciones de poder hablar con vosotros. gracias, mi querido Gonzalo. Un inmenso abrazo a todos ustedes, el mejor de los abrazos. Gracias, gracias por su compañía. Y me despido como siempre recordándoles, primero que todo, disfruten cada día de la mejor manera y por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, el mejor de los abrazos para todos ustedes. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer.